Empezamos con la mesa de jóvenes. Monse Pesqueira, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Pues muy feliz de estar un sábado más aquí con ustedes, con un clima. Ay, a mí no me encanta el clima así tan húmedo, es que pero está cambiando. Sofocante, ¿no? Pero sí, ya es un aviso, por lo menos. Sí, pues, ¿no? De que ya se vienen lluvias, esperemos crezca la presa y se llene de agua. Es el sueño, creo, de todos los hermosillenses. Y pues tenemos hoy un tema muy interesante. Vamos a estar hablando un poco acerca de las reformas que se vienen para el Poder Judicial y con un invitado muy especial nos está acompañando el día de hoy el magistrado Raúl Martínez Martínez, quien es magistrado en el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa. Muchas gracias, magistrado, por acompañarnos. Lo hicimos madrugar, magistrado. Buenos días. Buenos días. En sábado. Oye, pero bueno. ¿Qué tema, eh? Sí. O sea, ¿qué tema? Y ahorita decía Moisés, vamos a durar por allá hasta agosto en foros y acá y allá, pero vamos por partes. Monse es estudiante de Derecho de la Universidad de Sonora. ¿En qué semestre vamos? Ya terminó, ¿no? Ya en el último, sí. Ya en el último. Ya terminó el último. Terminé el último, o sea, me queda únicamente el servicio social. Sí, ya para agosto estaría con trámites del título, con todo el favor de Dios. Ya tenemos una abogada, Miguel, en el equipo, por si nos pasa lo de Loret, que nos piense poner cola a la wifi y luego se nos va a sacar del apuro. Con todo gusto. Porque sí. A ver, Monse, es un gran tema. La reforma del Poder Judicial, como dijo el presidente, va porque va. Sí. A ver. Entonces yo creo que, y lo estaba comentando ahorita con el magistrado antes de que entráramos al aire, se está hablando mucho de la reforma del Poder Judicial, pero son pocos los que realmente conocen qué es el Poder Judicial, qué hace, cuáles son sus funciones, cómo se integra. Magistrado, si nos pudiera explicar un poco. Gracias. El Poder Judicial, al igual que el Ejecutivo y el Legislativo, son los tres entes en que se divide el poder. La Constitución define claramente que el poder no puede centrarse en una sola persona y por esa razón existen tres poderes para que se pueda hacer los pesos y contrapesos y que no exista un autoritarismo. En el caso específico, el Poder Judicial es uno de estos poderes en el que se constriñe precisamente a la resolución y se dirimen las controversias tanto entre particulares como entre los actos de autoridad o que agravian a los particulares. Me parece un gran apunte de inicio. Dice el magistrado, ojo, no hay que perder de vista que en México hay división de poderes. Exacto. Y que el Poder Judicial existe, no lo dice con esa palabra, pero como un contrapeso a el resto de los poderes. Aquí la gran pregunta es si con esta reforma que viene no existe el riesgo de que el Poder Ejecutivo secuestre, si me permiten la expresión coloquial, a ese otro poder, al Poder Judicial. Monse Pesqueira, y además con invitado el magistrado Raúl Martínez del primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito. Monse. Sí, pues estábamos comentando un poquito antes de irnos al corte de qué es el Poder Judicial, cómo se integra, qué es lo que hace. Quisiera que pudiéramos retomar se ha mencionado mucho la autonomía del Poder Judicial. Estas reformas, ¿qué vienen a hacer a la autonomía del Poder Judicial? Esta reforma precisamente pues atenta, o sea, peligra la autonomía y la independencia del Poder Judicial, que es una cuestión que tiene un contexto totalmente distinto. La independencia implica precisamente que cada uno de los poderes tiene su formación, su creación, su organización, y se supone que no deben de intervenir los demás poderes precisamente para que cada quien pueda organizarse y llevarse a cabo sobre su administración. Claro, en estos casos también las leyes son las que van a determinar la forma en que cada poder judicial, cada poder va a llevarse a cabo sobre esa administración, sobre todo en los nombramientos de los jueces, sobre todo en la carrera judicial que debe de tener cada uno de estos entes para poder administrar justicia. Por eso ahorita la preocupación es la propuesta de cómo piensan o dicen de elegir a los jueces. Esa parte es la parte álgida de esta reforma, porque los jueces no están ni tienen la capacidad de representar a nadie. Al contrario, deben ser totalmente imparciales, sin tener una visión partidista, sin tener una visión religiosa, despojarse de todo prejuicio, porque debe de manejarse una administración de justicia totalmente imparcial, lo cual implica que no debe de existir ningún factor que haga
que su criterio esté viciado. Esa es la parte de lo que es la autonomía, la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial de la Federación. Y lo mencionaba ahorita, pues parte de el que existe esta independencia es que puedan presentarse estos nombramientos sin que haya vicios en el proceso. Se ha hecho la propuesta de que los ministros, magistrados sean a través de voto popular. ¿Cuál es el proceso que se lleva actualmente? Actualmente, con la independencia del nombramiento de los ministros, que eso es a propuesta ya sea del presidente de la República, y el Senado. Y el Senado es el que los designa. La situación es que en todo lo que es magistrados de circuito, hasta lo que son las cuestiones de los jueces de distrito, pero en la carrera judicial ya se incluyen a los oficiales judiciales, a los actuarios y a los secretarios, en donde cada uno de ellos, para poder obtener un cargo, un nombramiento, requiere de hacer todo un proceso de oposición, lo cual implica que primero tiene que tener por lo menos una edad específica, tiene que tener licenciatura en Derecho, tiene que pasar exámenes, en el caso de los oficiales judiciales, un examen de conocimiento, en el caso de los secretarios, ya tienen que llevar a cabo a veces algunos aspectos de proyectos, y en los casos de jueces tiene que ser primero un examen de conocimiento, segundo, cumplir con todos los requisitos que establece la Constitución, tercero, establecer un examen de lo que es los aspectos de los proyectos, y cuarto, un examen oral que esté ante un podium que está integrado por un consejero, por un magistrado ratificado y por una persona del foro, es decir, por un litigante o doctrinario reconocido. O sea, hay que ganársela, público, pues, claro. Hay que ganársela. La ministra Margarita Ríos Farjat publicó un brillantísimo texto esta semana en el periódico Milenio, donde con nombres y apellidos platicaba de ese recorrido que habla el magistrado Martínez. Ahora, en una elección popular, magistrado, ahí se va a colar cualquier cantidad de improvisados. Aquí la preocupación, si se lleva a cabo esta reforma y que se dice que van a elegir a los jueces, la problemática sería que estarían infiltrados los 4 factores de poder. ¿Y cuáles son estos 4 factores reales del poder? Pues que es los económicos, las cuestiones de la política, las cuestiones concernientes a las injerencias ya de autoridades, y 4, la delincuencia organizada. Sin duda, claro. Ese es un gran riesgo. Y ese es un problema, porque ya entonces volvemos a lo mismo, se pierde la independencia, la autonomía y la imparcialidad de la justicia. Sí, estamos hablando precisamente de que las personas que forman parte del Poder Judicial vienen, y esto es lo que a mí me parece muy importante mencionarlo, vienen a juzgar a personas sumamente relacionadas con la delincuencia organizada. Entonces, al proponer este proceso de que sean elegidos a través de voto popular, nos arriesgamos precisamente a que sean apoyados o sean puestos en estos puestos, vaya la redundancia, por apoyo de grupos delictivos. Esto es sumamente preocupante. ¿Cómo vamos a tener a alguien tomando decisiones de justicia que es representante de un grupo delictivo? Claro. De hecho, pareciera como que cada uno de esos factores tendría ya sus jueces o sus juzgadores para que sirvieran a sus intereses, porque no creo, o por lo menos hasta ahorita no se ve, la posibilidad de que una persona tenga la capacidad para hacerse propaganda por sí mismo. Se requerirá que alguien los apoye para hacer esa propaganda, y si no se requiere propaganda, pues entonces van a ser designados por esos factores que estoy mencionando. Magistrado, estamos conversando con el magistrado Raúl Martínez del primer tribunal colegiado. ¿De cuántos, así como viene la propuesta de reformas, desconocemos si se va a modificar? Yo tengo la impresión de que no, pero vamos a ver. Yo tengo la impresión de que esta cosa de foros y parlamentos abiertos va a ser mera simulación para firmar lo que ya mandó el presidente. Puedo estar equivocado. ¿De cuántos cargos estamos hablando que serían elegidos? ¿Cómo está toda la estructura del poder Se está hablando más o menos de 1,600. 1,600. No, imagínense para elegir. Si no hayamos que hacer con un candidato a diputado, uno al alcalde, un senador y un federal, y nos hacemos bolas. Ahora imagínate con 1,600 cargos. ¿Cómo se imaginan eso? Ahora, ¿y qué pasaría con ustedes, con la estructura que ya está? ¿Pueden participar en la elección o gracias por participar y ahí nos vemos? Se dice que sí podemos participar
Sin embargo, pues, como ustedes lo han notado, sí, la denostación hacia nuestras sí, personas ha sido sí, vasta, sí, lo cual implica que pues sería muy difícil el establecer y luchar contra esa denostación, porque ya tenemos el peso de que se nos dice que somos corruptos. ya están estigmatizados. De una manera, una forma, de una afirmación que sí me gustaría, a mí por lo menos, que me dijeran por qué se atreven a decir que somos corruptos ante una cuestión de que ni siquiera se nos dice en qué forma. La corrupción puede darse en muchas formas, por dinero, por cuestiones de que no se cumple con la función que se encarga, por la desviación del servicio público, en fin. Lo preocupante es que se nos diga que somos corruptos sin saberlo. Digo, yo no creo ni espero que se tome en cuenta que pues tenemos una carrera y que si fallamos, pues se nos diga enfrente, oye, estás cometiendo esto, pero que se nos estigmatice sin algún fundamento, sin alguna expresión real, concreta sobre algún hecho que nosotros hayamos cometido, es lo preocupante. Siento yo, y se ha mencionado a lo largo de estas campañas que se han hecho para promover las reformas al Poder Judicial, que todo esto se hace con el trasfondo de que la justicia sea expedita, que esté al alcance de todos. ¿Siente usted que en el actual Poder Judicial que tenemos no se está cumpliendo con esos principios? En principio, yo creo que una de las cosas que no se logra entender es que si hay retraso o si hay tardanza, es porque se requiere siempre de mayores órganos jurisdiccionales. Es decir, basta con ver cada uno de los órganos jurisdiccionales cuántos egresos tienen para ver que no es porque no se trabaja y en demasía. Es más, de hecho, yo creo que hay una antinomia porque es el único entidad pública que se llega hasta denunciar el acoso laboral porque se trabaja demasiado. En cambio, por otra parte, dice que hay mucha tardanza y que no se saca el trabajo, pero hay 3 factores que quisiera mencionar. Primero, si se está viendo que se requieren órganos jurisdiccionales para que se enfrenten las cargas laborales, pues eso lo corresponde precisamente al Congreso, que se otorguen el presupuesto necesario para que se creen más órganos jurisdiccionales. Si se piensa que los procedimientos son tardados, pues ellos, que son los órganos jurisdiccionales, los órganos legislativos, deberían formar o legislar un procedimiento más ágil, porque nosotros en las cuestiones como juzgadores tenemos que atender a las leyes procesales que dicta el legislativo, no las creamos nosotros. Okay. Exactamente, sí. Yo creo que precisamente como lo comenta el magistrado, el estar haciendo la propaganda de estas reformas judiciales bajo esos supuestos de que es para que se lleve a cabo el principio de la justicia expedita, de que todos estén al alcance de la justicia, me parece una falacia y me parece muy preocupante que se esté llevando a cabo esta propaganda con el público. También se llevó el fin de semana pasado la consulta popular a través de llamadas telefónicas, que las llamadas telefónicas, exacto, las encuestas eran: ¿quieres que siga la corrupción de los magistrados y ministros del Poder Judicial? ¿No? Pues obviamente todos van a decir que no. Claro. ¿Usted qué considera que hubiera sido una pregunta verdaderamente efectiva para reconocer la información que se está bajando a la población y la cantidad de conocimiento que llega a los pobladores? Me parece que la primera pregunta es saber si la persona que se está entrevistando tiene el conocimiento de cuál es la función jurisdiccional. Y una vez que se sepa si él tiene ese conocimiento, entonces sí poderlo inquirir sobre si el servicio que ha tenido enfrente o que le han prestado ha sido adecuado o no. Pero mientras se le pregunte a una persona que no tiene el conocimiento de cuál es el servicio público de la Administración de Justicia, pues no va a poder dar una respuesta certera sobre el servicio público que se le inquiere. Vemos esta reforma posterior a casos que se han llevado del presidente López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Siente usted que esta reforma es un castigo al Poder Judicial o es una reforma que nace de la necesidad de reformar el Poder Judicial? A ver, yo, y al igual que mis compañeros, siempre nos estamos preguntando cuál es la razón del por qué realmente quieren modificar la estructura del Poder Judicial. Yo siempre he creído que como todas las entidades públicas son perfectibles, y eso es correcto. Exacto. Y está bien. Cualquier entidad pública, cualquier servicio, es más,
cualquier actividad siempre tiene que ir progresando y para adelante. Eso no nos oponemos. La pregunta es por qué quieren modificar la estructura a grado tal de que se pierda la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Eso es lo preocupante. No la sabemos. La respuesta que se debería dar aquí, yo creo que tendría que ser por parte de ellos, porque se desconoce, ya que si se piensa de una manera más elocuente, pues parecería que no son muy sanas las razones que se tienen para llevar a cabo esta reforma. Pero pues como no las conocemos de manera plena, pues no la puedo responder de esa manera directa, ¿no? Monse, vamos a cerrar esta conversación. Tenemos invitados, estamos platicando con el magistrado Raúl Martínez. Evidentemente, ¿quién mejor que un magistrado y que una ya, sí iba a decir cuasi abogada, ¿no? Ya abogada, para que nos hablen de las reformas al Poder Judicial? Yo quisiera terminar este segmento con una pregunta que me parece muy importante y retomando el último comentario que hizo magistrado, en el cual decía, todo es perfectible. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Usted, como célula integral del Poder Judicial, desde su lugar, ¿qué cree que sí se puede mejorar del Poder Judicial? Eso como pregunta 1. Y como pregunta 2, ¿esta reforma realmente viene a solucionar los problemas del Poder Judicial? Insisto, en cuanto a que lo perfectible, es muy claro que todos los procedimientos, llámese materia penal, llámese materia civil, mercantil, juicio de amparo, pues claro que se pueden perfeccionar, se pueden agilizar. Por ejemplo, se pueden acotar ciertos asuntos para que no sean admisibles y se le tenga más confianza a las autoridades, tanto al fuero común como a las autoridades administrativas. Pero eso le corresponderá precisamente a los órganos legislativos que establezcan cuáles son esas limitaciones de procedencia de cada uno de los procedimientos. También se pueden establecer una mayor agilidad sobre esos procedimientos, impidiendo ciertos recursos que a lo mejor no son tan necesarios y que permitan que sean revisables al final. Claro, todo eso será a través de estudios suficientes, concienzudos, que permitan que se haga una exhaustiva administración de justicia sin trastocar los tiempos que se requieren. Ahora, en cuanto a la otra pregunta, en lo que se considera que es si la reforma es suficiente para esto, me parece que ni siquiera trae ese trasfondo, porque aquí lo que se pretende es establecer cómo va a ser la designación de las personas que van a ocupar esos cargos. Desde mi muy particular punto de vista, no se puede hablar de que un juzgador sea electo porque, insisto, no va a representar la capacidad que se necesita para ocupar ese tipo de cargos. Perfecto, muchas gracias, magistrado. Yo creo que pues este tema nos deja con muchas cosas que podemos seguir hablando y podemos seguir tratando. Esperemos más adelante poderlo tener nuevamente aquí, porque este es un tema que nos va a estar dando mucho los próximos meses. Jesús. Gracias, magistrado. Un gusto. Monse, gracias, como siempre, un gusto. Y reiterarles los que le decía en la pausa, el espacio está abierto y yo creo que va a ser, como bien lo apunta Monse Pesqueira, va a ser un tema que va a seguir dando muchísimo de qué hablar, por lo menos de aquí hasta septiembre que entre la legislatura. Y yo tengo la impresión de que esto va porque va. Pues yo creo que difícilmente, lo cual no quiere decir que no lo estemos señalando, que no estemos dialogando sobre el tema y que no lo estemos cuestionando. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.